Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RPP. Yo soy Paloma Verano y hoy por nuestra campaña Mujeres de Cambio les vamos a contar sobre una promesa que ha hecho el país a nivel internacional para conseguir la tan ansiada igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades entre ambos. Para hablar de este tema, hoy día nos acompaña una experta que es Alexandra Ames. Ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, que ha ido analizando este tema y cómo nos encontramos. Así que gracias, Alexandra, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, primero, bueno, yo he hablado de una promesa, ¿no? Pero más que promesa, es un compromiso formal a nivel internacional con muchos países, bueno, con todos los países de las Naciones Unidas. Cuéntanos de qué trata este compromiso, esta hoja de ruta, por así decirlo, porque hay una meta de cumplir, ¿no? Hacia el 2030. Cuéntanos un poquito acerca de esto y en qué momento comenzó. Efectivamente, esto se trata de la Agenda 2030, la Agenda al 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que tiene 17 objetivos vinculados a la mejora de la calidad de vida de las personas, tanto en términos económicos, sociales y ambientales. Y dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible está el ODS 5, que es justamente el objetivo, o el ODS, como se llama en chiquito, el ODS 5 que busca la igualdad de género, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En esa línea, el Perú es uno de los países que efectivamente, como dice, se ha comprometido a cumplir esta agenda al 2030. Y de esta manera, este ODS 5, este objetivo que busca la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, tiene una serie de metas e indicadores que estarían ayudándonos a plantearnos justamente la hoja de ruta como país para ver cómo vamos, dónde estamos y cuánto nos falta para cerrar nuestras propias brechas. Ahora, tú has mencionado que el término es igualdad de género y aún siendo 2021, aún hay un poco de confusión acerca de este término, realmente qué es lo que busca, cómo podemos ponerlo en ejemplos, por ejemplo, por decirlo, o algunos casos puntuales, qué es lo que realmente se busca para tener esta igualdad de oportunidades, igualdad de género. Bueno, se ve el tema de la igualdad de género básicamente desde la igualdad de oportunidades, desde la perspectiva de que tanto hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a la misma calidad de vida. Podría parecer insólito que, como bien dices, en pleno siglo XXI esto no sea así, pero lo cierto es que los indicadores, los datos nos dicen que en realidad todavía hay una brecha, una distancia que separar, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en estas diferentes metas que tiene este ODS, y uno de ellos está relacionado, por ejemplo, con la brecha salarial en donde vemos que las mujeres ganan, esto es un hecho, esta no es una opinión, reciben menos ingresos que los hombres. Inclusive si se compara el trabajo, el mismo trabajo que hacen los hombres en comparación con el mismo trabajo que hacen las mujeres, se ve que el ingreso, la remuneración de las mujeres viene a ser menor que el de los hombres. Entonces uno viene a preguntarse por qué esta diferencia, ¿no? Entonces la idea es justamente entregar desde que son niños y niñas ciertas políticas desde la educación que permitan que ambos puedan asegurarse el planteamiento de metas, de sueños y alcanzar su máximo potencial. Lo que vemos desde la perspectiva de alcanzar el máximo potencial es que los hombres tienen más oportunidades de ascender en una carrera, mientras que para las mujeres existen ciertos obstáculos que les estarían impidiendo realmente ascender en esta carrera. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las políticas vinculadas a la economía del cuidado. Normalmente, todas las actividades que están relacionadas con el cuidado del hogar, con el cuidado de los niños, de los adultos mayores, está respaldado en su gran mayoría en las mujeres. Y este trabajo también en su gran mayoría, lamentablemente, sobre todo en países donde no tienen adecuados sistemas de protección social ni sistemas de servicios públicos en esta línea, son las mujeres que se encargan de este trabajo y desde una perspectiva no remunerativa. Entonces ahí empieza justamente una brecha y existe situaciones de violencia, tanto violencia física, psicológica, como violencia económica, por ejemplo, en donde los hombres, las parejas de las mujeres tienden a ejercer
cierto poder sobre las mujeres. Entonces, este ODS 5 identifica también justamente cómo vamos respecto a la violencia hacia la mujer, cuál es la situación respecto a la violencia psicológica, la violencia económica, financiera, que también es importante de mirar. En el Perú, por ejemplo, el 10% de las mujeres en el Perú han sido maltratadas, violentadas físicamente por sus parejas el último año. Esto es una cifra bastante grande que si lo dividimos por regiones, vemos que en las regiones andinas como Apurímac, Cusco, Puno, estas cifras llegan a pasar el 15% de la población femenina que sufre esta situación o que ha sufrido esta situación en el último año de su vida. Entonces, esto definitivamente está truncando el bienestar, la calidad de vida de las propias mujeres que viven esta situación de violencia, y esto además se da en un entorno en donde los niños, las niñas que están creciendo, que están bajo el cuidado de esta mujer violentada, tampoco pueden pues crecer sanamente. Ahora tú has mencionado algo bastante importante, que es la distribución de roles en el hogar, por ejemplo. Según la encuesta nacional del uso del tiempo, que es la única que se ha hecho en el 2010, en promedio las mujeres destinan más de 23 horas más que los hombres a los roles del hogar, ¿no? Cocinar, limpiar, atender a los hijos. Esta diferencia es bastante grande, y si bien hasta el 2021 no hay una nueva encuesta, también lo hemos podido ver en la pandemia, por ejemplo, que se evidenciaron aún más cuando se mezclaban el trabajo de oficina ahora que era en la casa, el cuidado de los hijos. Entonces, y sé que eso también es parte de una de las metas, ¿no es cierto?, de este ODS. ¿Cómo podríamos decir que la pandemia ha afectado lo que ya íbamos avanzando? De repente, ¿cuáles son las metas en las que hemos avanzado más, en las que aún nos estamos estancando para conseguir esta igualdad de género? De alguna manera, y esto es algo que suele ser bastante incómodo para las mujeres que logran alcanzar ciertos roles protagónicos en la vida laboral, que llegan a alcanzar puestos gerenciales. Lo cierto es que estas mujeres logran esa situación, esa posición, gracias al apoyo de otras mujeres, que pueden ser o sus madres, ¿no?, las abuelas, que son las que se quedan en casa cuidando a los niños, o la capacidad de estas mujeres de pagar a una persona que cuide a los niños para hacer las tareas del hogar. Entonces, cuando se da la pandemia y se da el confinamiento social, estas personas, estas trabajadoras del hogar, cuidadoras que se encargaban de asumir estos roles, ya no lo podían hacer físicamente. Y el nivel educativo de estas personas tampoco alcanzaba o daba la posibilidad de que puedan promover justamente o apoyar en las tareas escolares de los niños desde la educación virtual. Entonces se necesitaba que sí o sí uno de los padres, si es que no los dos, sea quien pueda tomar las riendas de ese vacío que estaba dejando este rol de un cuidador o cuidadora a quienes se le pagaba, ¿no? Entonces esto evidentemente acrecienta el rol para las mujeres, porque normalmente dentro de la realidad que tenemos, los hombres, al tener mayores puestos gerenciales o mayor oportunidades de tener puestos gerenciales, dedican más horas a sus trabajos, tienen una remuneración más alta y por lo tanto consideran que son ellos los que se deben enfocar al 100% en su trabajo, mientras que a las mujeres se les exige de alguna manera que puedan flexibilizarse más, ¿no? Creo que la pandemia ha puesto a prueba a diversas parejas, primero para ver cómo responde justamente el lado masculino, digamos, la pareja masculina, en el sentido de que se reconoce como un rol importante dentro también de la gestión del hogar. No se trata de que el hombre ayude a las tareas del trabajo. El hombre no ayuda. Ayudar es dar algo de ti para algo que no es tu responsabilidad. Pero cuando asumes esta responsabilidad, ya no estás ayudando, te estás encargando, estás siendo parte del equipo, ¿no? Entonces, como digo, creo que la pandemia también ha puesto a prueba a diversas parejas que han entrado en mucha tensión, y en el mejor de los casos, pues esto se ha sabido acomodar, y en donde los hombres cada vez más son conscientes de que cocinar, lavar, planchar o cuidar a los niños
no es un rol monopólico de las mujeres, sino que es un rol de la paternidad en general, ¿no? En el peor de los casos, esta tensión más bien lo único que ha hecho es cargar más el peso sobre las mujeres, mayor tensión de reclamo hacia el hombre y probablemente un entorno de violencia nada beneficioso para ninguno de los miembros de la familia, ¿no? Ahora, ahí hay un trabajo bastante arduo que se tiene que hacer desde las autoridades, ¿no? Este ha sido un año electoral, tenemos nuevas autoridades y para conseguir alcanzar este objetivo hacia el 2030 nos quedan solo 9 años. ¿Qué es en lo que tendrían que poner prioridad las autoridades, la sociedad civil, en general como ciudadanía? ¿Cuáles son estas metas en las que tenemos que jalar un poquito más, que tenemos que empujar un poquito más para conseguir ese objetivo? Bueno, el país, desde las políticas públicas, tiene un plan multisectorial para la igualdad de género y esto es sumamente importante porque creer que la política de género es una política pública exclusiva del Ministerio de la Mujer es un error. Si bien el Ministerio de la Mujer tiene la rectoría sobre esta política pública, debemos entender que el rol de la mujer no debe estar arrinconado, por así decirlo, en un solo ministerio, sino que es transversal a todos los sectores. En esa línea es importante entender, por ejemplo, que desde la perspectiva educativa hace falta incluir un enfoque de género en la política educativa para asegurar que las niñas, por ejemplo, que son quienes más están abandonando la escuela, puedan tener mayores oportunidades para terminar la escolaridad. Desde la perspectiva del Ministerio de Salud, por ejemplo, las políticas sanitarias, entender que las mujeres terminan siendo más perjudicadas en el acceso justamente a medicamentos o a salud sexual y reproductiva, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el embarazo adolescente es un problema real en el Perú, en donde las niñas de 15 a 19 años de edad, de este grupo de 15 a 19 años de edad, un 13% de estas niñas adolescentes están ya embarazadas o ya son madres. Esto, si lo llevamos al campo de la ruralidad o al campo de la Amazonía, crece mucho más. En Loreto, por ejemplo, esto sube al 30%, en donde tenemos que 1 de cada 3 mujeres adolescentes están embarazadas o ya son madres. Entonces, creo que el primer paso es tomar en cuenta que tenemos un plan multisectorial, entender esta problemática desde la perspectiva de todos los ministerios, y cada uno de los ministerios tienen mucho que ahondar y que profundizar en las políticas de género para promover esta igualdad. Y en primera instancia, una vez que se reconoce esta transversalidad de este enfoque, identificar estos indicadores que nosotros hemos sacado desde el Observatorio de Políticas Públicas, dar a conocer estos indicadores, esta es la realidad que tenemos hoy, esta es la foto de hoy, y qué podemos hacer para cerrarlas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva educativa, si vemos que justamente son las niñas las que están abandonando más la escuela en comparación con los niños, entonces tenemos que desarrollar estrategias específicas para seguir atrayendo o apoyar a las niñas para que continúen en la escuela. Si vemos, por ejemplo, que las mujeres están teniendo menos ingresos que los hombres para tareas que inclusive son similares, entonces tenemos que impulsar alguna normativa que asegure esta igualdad de remuneración o asegurar si es que las mujeres no tienen el nivel remunerativo en promedio que los hombres porque no están tan capacitadas como los hombres, promover justamente políticas de capacitación y especialización para que las mujeres puedan ascender en su carrera e ir creciendo cada vez más desde la perspectiva laboral. Pero nada de lo que estoy diciendo se va a poder hacer si es que no se cumple con una política que es crucial, que es la política del rompimiento de los estereotipos de género. Si es que todavía tenemos autoridades que creen que las mujeres solo sirven para cocinar, nada vamos a lograr realmente al alcanzar las políticas de igualdad de oportunidades para todos y todas, ¿no? Claro, ahí también hay una capacitación tanto a nivel de autoridades, de mandos medios y de la propia ciudadanía también. Así es, a veces se dice, por ejemplo, que las cuotas de género son una tontería, pero yo te doy un dato adicional. Si tú ves todas las alcaldías de Perú y te preguntas cuántas del total de las alcaldías de Perú están llenas de mujeres, la respuesta es solamente el 4%. Solo el 4% del total de alcaldías del Perú está liderada por mujeres. Pero si te preguntas
¿cuáles del total de regidores y regidoras que existen a nivel de los gobiernos locales, provinciales y distritales, cuántos de estos puestos de regidores y regidoras están copados por mujeres? El 29.9%, es decir, el 30%. ¿Y cuál es la cuota justamente de los concejales mujeres? 30%. Entonces, de alguna manera te está diciendo que sirve la cuota para llenarse de mujeres y romper esta idea en donde solamente son los hombres los que pueden asumir cargos directivos y poco a poco ir rompiendo este paradigma. Estas cuotas de género son importantes para cumplir un fin, que es romper justamente este estereotipo y empezar a ver que las mujeres también pueden liderar en cargos políticos. Una vez que hemos eliminado este estereotipo, ya la ley no es necesaria. Perfecto, Alexandra, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha quedado cortísimo, así que recuerden a todos los que nos están viendo, si quieren saber más de estos temas, pueden entrar a www.mujeresdecambio.pe y enterarse de muchísimas más noticias. Yo soy Paloma Verano y nos vemos en el próximo Facebook Live. Gracias por conectarse. Mujeres de Cambio es organizado por RPP,